de ejercitamiento en Heidegger. Este video está diseñado, está pensado para la clase del monográfico número 8, Martin Heidegger, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Este es el cuarto video, lo vuelvo a repetir porque ya hemos revisado, ya he hecho 3 videos y un tutorial, ¿no? Para Zotero. Los 3 videos han sido de las 3 obras o 3 textos de Heidegger que hemos revisado. El primero es el texto o parte del texto de Ser y Tiempo. El segundo es sobre una conferencia llamada Tiempo y Ser, ¿no? Y por último, el texto llamado ¿Qué quiere decir pensar o qué significa pensar? ¿Vale? Este video está basado en el texto La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo. Es un semestre, se le llama así semestre de posguerra de 1919. Como ustedes verán, quienes ya lo leyeron, quienes lo están revisando, es un texto de 10 años anterior a Ser y Tiempo, pero que se nota claramente cómo Heidegger está persiguiendo los mismos temas que después va a desarrollar en Ser y Tiempo, ¿vale? Aquí nos interesa este texto o lo hemos elegido porque está discutiendo lo que él llama la idea de filosofía. Recuerden que todo el curso de ejercitamiento en Heidegger está pensado para revisar no tanto los temas de Heidegger, o sí ver los temas de Heidegger, pero principalmente revisar las técnicas de pensamiento de Heidegger, cómo él concibe el pensamiento y cómo lo ejerce, cómo él piensa que es el ejercicio del pensamiento filosófico. Los 3 videos anteriores y las clases que tuvimos antes del confinamiento, antes de la contingencia, van por este sentido, ¿vale? Revisamos, digamos, su negación a la gramática, su negación a su renuencia a usar la lógica, ¿no? Esta discusión con el lenguaje y con la figura del acontecimiento, con la concepción del pensamiento problematizante. Estas ideas ya ustedes las pueden revisar. Yo voy a tratar de hilvanar este video en relación a estos temas y problemas que hemos revisado y que están en los otros videos y en sus apuntes, claramente. Entonces, este texto que estamos revisando es del semestre de 1919, ¿vale? Entonces, aquí lo que nosotros podemos, digamos, descubrir de pronto, él mismo lo dice, es una discusión sobre cómo concebir la fenomenología de Husserl, ¿vale? Pero también es una discusión epistemológica. Ya revisaremos un poco porque es una revisión epistemológica. Si ustedes lo leyeron, sabrán que trata de concebir una ciencia originaria, ¿vale? Esto es muy interesante porque Ser y Tiempo, por eso lo leímos al principio, Heidegger piensa que el discurso filosófico por excelencia es el ontológico. Pero recuerden todos los peros, de nuevo, que le pone a la tradición filosófica por el uso discursivo y de presuposiciones al momento de elaborar un discurso filosófico, ¿vale? De nuevo, es una discusión sobre la fenomenología y la epistemología contra, digamos, muchos autores de su época, profesores, algunos de ellos, colegas, ¿no? Que estaban ya sea en la escuela de Marburgo o en la escuela de Baden, ¿vale? No me voy a meter a tratar de explicar qué son esas escuelas, sino señalar que el texto o, digamos, las clases, el texto es como una transcripción de esas clases, como un apunte de esas clases, eh, trata de una discusión con ellos, ¿no? De cómo concebir la fenomenología, los alcances epistemológicos de la fenomenología, de la fenomenología. Encontraremos algo interesante, que él quiere volver de la vivencia una ciencia, ¿vale? Que esto es como un eje central que está en todo el texto, ¿no? En todo el semestre, supongo, ¿vale? Entonces, esto es lo que quisiera como de comienzo señalar. Ok, aquí yo solamente les estoy mostrando, ¿no? Les pasé mis subrayados de los textos, ustedes pueden ver.
recuerden que también hacemos hincapié en esta cuestión de las técnicas o tecnologías del estudio de la filosofía o del ejercicio de la filosofía. Entonces, ya hemos, digamos, eh, avanzado o hemos revisado que el subrayado es una de las técnicas más viejas, ¿vale? O sea, los filósofos trabajamos con subrayados de otros filósofos, ¿vale? Con los énfasis, ¿no? Con las lecturas truncas de los filósofos, ¿vale? Eso podría ser un subrayado. Entonces, yo les muestro mis subrayados porque les estoy mostrando cómo yo leí el texto de Heidegger, ¿vale? Pero también recuerden que el texto de Heidegger, ya lo dije, pero lo quiero enfatizar aquí, son, eh, apuntes, ¿vale? Son apuntes de clase o apuntes para una clase. Entonces, también es interesante, es otra técnica filosófica, ¿no? Los apuntes que vienen del subrayado. Esto es interesante y eso es importante. Por eso también yo les paso mis apuntes. Estos son apuntes que los hago video, ¿vale? Y por otro lado, ustedes ya saben, siempre hago un análisis digital, ¿no? Para hacer una lectura diferente, ¿no? Uso una herramienta muy sencilla llamada Boyan, donde metes el texto y se hace un análisis, ¿no? Digamos, cuantitativo, que no le gustaría mucho a Heidegger, pero bueno, estaba en contra de ese tipo de cosas. Pero digamos, mm, no vamos a asumir que somos heideggerianos tal cual. ¿Vale? Entonces, eh, el análisis, este otro análisis que les presento aquí, uno lo hice con Boyan, el otro lo hice con un lenguaje estadístico llamado R, ¿vale? Y ustedes van a ver cómo el análisis, ya lo saben, se hace en términos de cuántas palabras, cuáles son las más importantes, cuáles son las más, digamos, que más se repiten, que Heidegger utiliza más en el texto. Entonces, como ustedes verán, es ciencia, vivencia o vivencias, método, filosofía, ¿no? Conocimiento, originaria. Por ahí va a estar, digamos, mi lectura en este video, ¿vale? Como ustedes ven, aquí están en términos de cuántas veces aparece, ¿no? Ciencia aparece 191 veces, las que siguen son método y filosofía, ¿vale? Ustedes ven que es un texto, vamos a llamarlo así, epistemológico, para decirlo de alguna manera, no es de filosofía de la ciencia, ¿no? Es una discusión entre epistemología y ontología, vamos a decirlo así. Por eso también se mete, por ejemplo, con la psicología, ¿no? Esto es importante. Ok, aquí hay otro en términos de porcentajes, es la misma tabla de arriba, pero en términos de porcentajes. Aquí un dendodrama, ¿no? Que lo que muestra es, digamos, la relación entre esas palabras, ¿sí? Por ejemplo, filosofía va unida con ciencia originaria, vida va unido con mundo, ¿no? Con esto, con esfera, ¿no? Es decir, cuáles son las palabras que más están relacionadas con las 5 principales, ¿no? Que elegí. Como ustedes verán, sí, filosofía lo trata de concebir como una ciencia originaria, Heidegger. Esto va a ser muy importante, pero una ciencia originaria vinculada a la vida y vinculada a la vivencia, ¿vale? Es una discusión con Husserl, ¿no? Que repasamos muy rápidamente en clase. Aquí está otra forma de pensar, de mostrar ese dentodrama. Ustedes lo pueden ver en su casa. Ustedes tienen esto. Y esa es otra manera. Para que vean, esos son, digamos, esta tendencia es cómo aparecen, ¿no? Dentro del texto en términos cuantitativos y filosofía va en relación con vida. Vean, esto va a ser muy importante. ¿Sí? Ok. Aquí está el mismo dentodrama, pero aparecido por segmentado. ¿Vale? Ok, esto lo hice con Boyan, es una nodos, ¿sí? Red de nodos, para que vean los 5 palabras principales y con qué se vinculan. Por ejemplo, mundo con concepción, exterior, realidad y circundante. Vivencia con pregunta, esto va a ser muy importante porque esta forma de acercarse a la vivencia también va a estar de alguna manera en ser y tiempo, ¿vale? Y en los otros 2 textos que revisamos. Ok, este texto de la idea de la filosofía y la concepción del mundo, podemos ver como una genealogía del pensamiento de Heidegger, cómo comenzó y cómo se fue desarrollando. ¿Vale? Vean aquí, la relación originario permite relacionar filosofía y ciencia. ¿Vale? Y método, ¿no?
método genuino, teleológico y crítico, que son los métodos, ¿no?, que está criticando él, ¿no? El método histórico, el método crítico, el método positivista, ¿no? La forma como se asume la epistemología, pero también la fenomenología. Y él trata de introducir otro método, ¿no?, epistemológico, ontológico, que va a unir, que va vinculado con lo genuino, con lo originario, por la pregunta del originario, que es una pregunta, digamos, ontológica, ¿vale? Aquí tenemos la misma, digamos, el mismo análisis, pero mostrando tendencias, ¿vale? Ok, esto quisiera señalarlos, es bastante interesante. La relación entre experiencia y vivencia, ¿no? No solamente porque a mí me interesa, pero que está muy claro en el texto, ¿no? Hay una relación con la ciencia, ¿no? Y aquí se ve, digamos, en este visualización, cómo vivencia es uno de los términos centrales de análisis, pero conforme va acabándose el texto, la noción de experiencia empieza a tener relevancia, ¿sí? Digamos, va en sus pantallas sería de izquierda a derecha, ¿no? Yo lo veo de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, cuando comienza el texto, vivencia empieza a ser más importante, pero conforme va adelantándose, el texto va terminándose, la noción de experiencia cobra un poco más de relevancia. Esto es importante porque Heidegger en algún momento de más adelante, en los 40, 50, va a dejar la noción de vivencia, que en alemán es Erlebnis, porque cree que no es útil y empieza a utilizar la noción de experiencia para tratar de hacer sus análisis, ¿vale? Pero quizá lleguemos hasta ese punto. Ok, aquí ustedes pueden ver mis apuntes, ¿no? Esto es lo que yo quiero poner de relieve y que voy a trabajar con ustedes. De nuevo, el texto está buscando lo que llama una ciencia originaria. Esta ciencia originaria se puede concebir como una ciencia universal de la vivencia. Ok, aquí es importante recalcarlo porque es una discusión con Husserl, pero con toda la tradición. Con toda la tradición en donde no puede haber ciencia de la experiencia, no puede haber ciencia de lo singular. Esto le parece muy relevante a Heidegger, ¿no? En Ser y Tiempo recuerden que es el Dasein, ¿no?, quien en su vida cotidiana va a tener acceso, de cierta manera, al ser o al problema del ser, ¿vale? Aquí no lo está planteando así porque no introduce la discusión, vamos a llamarlo así, del alma del sujeto, pero sí la discusión con la psicología sobre qué es una vivencia, no en términos pasionales o no en términos de sentimientos, digámoslo así, ¿vale? Heidegger no nos deja ver en ese texto a qué le está llamando vivencia. Sabemos al menos que tiene que ver con la vida, ¿vale? Porque la palabra en alemán Erlebnis va con la noción, digamos, de vida, ¿vale? Pero él busca una ciencia universal, de la vivencia. Esta ciencia originaria no tiene que ser teórica, ¿vale? Toda esta discusión tiene que ver con la noción de presupuestos, ¿vale? Para Heidegger la epistemología tiene muchos presupuestos. Estos presupuestos, al momento de enfrentarse con el problema del mundo, es lo que en Ser y Tiempo le va a llamar los lugares comunes, ¿no? Pero estos presupuestos, para Heidegger la fenomenología es importante porque pone entre paréntesis o tiene la exigencia de poner entre paréntesis cualquier punto de vista, ¿vale? Pero para Heidegger la epistemología, al momento de enfrentarse con el ser, para tratar de enfrentarse con el ser o el problema originario, como le llama aquí, tiene que introducir ciertos presupuestos metodológicos, que él llama axiomas también. Entonces, la ciencia originaria no tiene que tener esos axiomas. Por eso le llama que tiene que ser no teorética. No tiene que teorizar de alguna manera sobre la vivencia, sino que la vivencia tiene que ser tomada como debe ser dada, ¿vale? Entonces, Heidegger tiene ciertas afirmaciones que ahorita vamos a ver, como que el conocimiento no puede surgir de sí mismo. Digamos, como está tratando de analizar la epistemología desde un punto de vista ontológico o está pensando la fenomenología desde un punto de vista ontológico, entonces él cree que
digamos, un acercamiento epistemológico no se puede fundar a sí mismo, tiene que estar fundado en otra cosa, pero para saber esa otra cosa que está fundado solamente se puede acercar en términos, digamos, de presupuestos, la epistemología. Entonces, digamos, su acercamiento, por lo menos en este texto, es tratar de poner en cuestión esos acercamientos epistemológicos de la fenomenología para tratar de hacer viable esto que llama una ciencia originaria. Ok, entonces, él mismo dice que este texto es un estudio preliminar del método fenomenológico y que lo quiere concebir como una ciencia descriptiva, ¿vale? No es una ciencia normativa o no es una ciencia, digamos, explicativa, sino tendría que ser una ciencia descriptiva. ¿Descriptiva de qué? De la vivencia. Ok, de nuevo, Heidegger no nos dice qué es la vivencia, al menos sabemos que tiene que ver con la vida, ¿vale? Esto es como un punto ciego dentro del texto, él mismo lo sabe. ¿Eh? Por eso después va a introducir en textos que ya hemos revisado el problema del ser o el Das Ereignis, ¿no? Es decir, el acontecimiento apropiador. Eso sería después el problema de la vivencia que aparece aquí, ¿vale? Pero al menos aquí le llaman la vivencia. No sabemos propiamente qué es una vivencia, ¿vale? Entonces, él dice que quiere abrir científicamente la esfera de la vivencia. O sea, ¿qué tipo de ciencia es? Pues una ciencia originaria. No es una ciencia particular. Toda ciencia particular, aquí ya lo está numerando, lo que luego va a decir en Ser y Tiempo, tiene presupuestos que hace que el acercamiento a lo que acontece ya estén determinados, ¿vale? Al menos aquí, ¿no? Él quiere que se abra científicamente la esfera de la vivencia. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues hay que tomar lo que se da originariamente como se da. Ok, ¿qué es eso originario? ¿Vale? ¿Qué es eso no teorético que no, no está determinado por axiomas? Esto es el problema que tiene Heidegger ahí, porque eso es lo que quiere determinar, pero lo quiere determinar criticando los acercamientos a la fenomenología de la escuela de Marburgo o la escuela de Baden, ¿vale? Entonces, aquí después afirma Heidegger cómo se puede construir una ciencia partiendo de mis vivencias. Este es, digamos, el principio metodológico y el problema que tiene por delante, ¿vale? Entonces, vayamos a esta cuestión de la vivencia, que les digo que viene de la palabra alemana Erlebnis, ¿no? Y que aquí tiene Leben, que sería la vida. Aquí hay un problema. La vivencia, de cierta manera, para Heidegger se le aparece como sentido. Esto es muy problemático porque si algo, para Heidegger, si algo se da en términos epistemológicos, pero algo se da, algo acontece, y se le pone una punto de vista teórico, se asume que el sentido no está en lo que da, ¿sí? Sino que esos axiomas determinan el sentido de ese se da, ¿vale? Esto es como bastante interesante porque Heidegger piensa que puede haber un sentido originario de lo que acontece que no esté determinado por los presupuestos. Es anterior al punto de vista epistemológico o que no necesita a la epistemología para poder captar el sentido de lo que acontece. Entonces, tiene ciertas afirmaciones sobre la vida, ¿no? Que es súper complicado porque no es muy claro a qué se está refiriendo, ¿no? Al menos en este texto. Dice, la vida vive solo así, ¿vale? Pues la vida vive solo así. Hay un ritmo de las vivencias, hay una corriente fluctuante de las vivencias, ¿vale? Pero ¿qué es esto? ¿No? Aquí no es propiamente claro Heidegger, aunque sí esto lo pone metodológicamente para atacar las interpretaciones de Husserl que está atacando. Entonces, pero tiene como dos experiencias o dos vivencias que nos pone a discusión. Uno es el preguntar y el otro es el mundear, ¿vale? El mundear lo pone como ejemplo la cátedra, ¿no? Ver su cátedra cuando llega de la universidad. Dice que ahí está mundeando porque los sentidos le aparecen. Por supuesto, Heidegger, al igual que no dice qué es la vivencia, tampoco no dice qué es los sentidos. Los está suponiendo, ¿vale? Digamos, el apunte es metodológico para atacar ciertas interpretaciones, no para explicar lo que él quiere
o no para elaborar o problematizar lo que él quiere proponer o postular. Entonces, hay que suponer que hay un ritmo de las vivencias, hay una corriente fluctuante de las vivencias, ¿no? Que se dan así y que nosotros interactuamos no originariamente, no epistemológicamente sobre ellas. Entonces, el preguntar para Heidegger es importante. Eso lo vamos a encontrar en toda la obra de Heidegger, que es lo que hemos revisado en clase como la problematización. ¿Sí? Digamos, la distinción que hemos utilizado para tratar de entender a Heidegger entre tematización y problematización, aquí aparece de nuevo. La tematización sería lo teórico y la problematización sería este preguntar. Porque el preguntar para Heidegger disuelve, ¿qué disuelve? Los sentidos dados epistemológicamente. ¿Sí? Y cita algo interesante. Nuevamente nos hemos dejado llevar por un obstinado hábito del pensamiento, sin que se nos haya ocurrido plantear el sentido de una pregunta tan trivial como ¿hay algo? De nuevo, la vida tiene que ver con que hay algo, pero cuando eso que hay se da, la epistemología pone ciertos sentidos o ciertos, digamos, hábitos de pensamiento, incluso hábitos de vida, hacen que lo que acontezca quede como eh, determinado por un sentido específico. Entonces, el preguntar disuelve esos sentidos específicos que les han puesto nuestros hábitos de pensamiento, incluso, digamos, aquí no está en el texto, pero nuestros hábitos de sentir. ¿Vale? Eso por una parte, el preguntar disuelve los sentidos. ¿Vale? Eso metodológicamente le ayuda para confrontar a estas otras interpretaciones de la fenomenología. Por otro lado está el mundear. El mundear, digamos, es como estás en el mundo y los sentidos te aparecen. ¿Sí? Ok, aquí es muy interesante. La vivencia va vinculada al sentido. Esto es importante, es más o menos lo único que nos dice Heidegger de lo que es la vivencia. La vivencia tiene de alguna manera un sentido, pero hay sentidos originarios, ¿vale? Esto va a aparecer de nuevo en Ser y Tiempo, ¿vale? Entonces, hay una cosa que él llama la experiencia desvivificadora. ¿Qué es esta experiencia desvivificadora? O un proceso de desvivimiento, ¿no? Básicamente es la mirada de la epistemología o lo teorético. Lo teorético para él siempre es derivado, pero tiene este carácter de que desvive o más bien quita lo vivo, ¿sí? Le quita el carácter originario a la vivencia para volver darle un sentido derivado. Es decir, toda la mirada de la epistemología está puesta en que hay objetos y hay cosas, ¿vale? No puede asumir que hay una vivencia tal cual, sino que todos son objetos y cosas. Eso es lo que está criticando Heidegger. Según él, hay una ciencia de la vivencia que es exterior a eso, ¿vale? Entonces, según Heidegger, cuando alguien tiene una mirada, un acercamiento teorético a lo que hay, entonces hay una ruptura entre el vivir y lo vivido, ¿vale? Para Heidegger, todo acercamiento teorético sería lo vivido, mientras que un acercamiento en ciencia originaria tendría que ver un acercamiento con el vivir mismo. Ok, pero aquí está lo interesante, que es una pregunta que quisiéramos mostrarles, es ¿de dónde viene el sentido de la vivencia? Esto Heidegger no nos lo dice, de hecho está trabajando eso, está trabajando una genealogía del sentido. Es decir, cuando tú te preguntas qué hay, las respuestas pueden, eh, pueden darnos sentidos variados, pero esos sentidos ¿de dónde vienen? Heidegger quiere pensar que hay un sentido originario. Desde mi punto de vista eso es muy metafísico, ¿vale? En el mal sentido de la palabra. Incluso es un presupuesto de Heidegger que hay un sentido de la vida, ¿vale? Pero bueno, no me voy a poner con mi posición en relación con esto de Heidegger. Lo interesante es que está haciendo esta genealogía del sentido para tratar de deslindarlo de esto que llama la mirada teórica o nuestros hábitos de pensamiento, ¿vale? Y por otro lado, una pregunta que podríamos hacer al texto es, ¿y la hermenéutica? Digamos, en Ser y Tiempo ya tenemos una fenomenología hermenéutica, ¿vale? Aquí donde aparece
La hermenéutica pues aparece básicamente al final del texto y tiene que ver con esta función significativa que acompaña a la vivencia, ¿vale? Para Heidegger tampoco no lo dice, que tiene que ver con la genealogía del sentido. Esta vivencia originaria ya acompaña, perdón, ya viene acompañada por una función significativa, ¿vale? Por eso él de algún momento le llama una intuición hermenéutica, es decir, cuando uno puede eh, des, eh, separar o evitar el proceso de desvivimiento, ¿no? Entonces uno puede ver una intuición hermenéutica, es decir, las cosas o los acontecimientos vienen con su sentido originario, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Y por otro lado, la historia. Recuerden que en Ser y Tiempo es muy importante la historia, ¿no? Y Heidegger tiene ahí unas citas que son muy interesantes. Los voy a leer. Toda historia, y en un sentido señalado, toda historia de la filosofía se construyen en sí y para sí en la vida. Vida que es histórica en un sentido absoluto. ¿Vale? De nuevo, aquí está esbozando la idea que el ser se devela históricamente. ¿Vale? Y luego en otra parte dice, solo la vida hace época y no el ruido de frenéticos programas culturales. Ok, esto en verdad, estas afirmaciones son muy complicadas porque de alguna manera supone que lo histórico se constituye o es constituido por la vida. La vida, cualquier cosa que eso sea, en serio, es bastante interesante, ¿no? Entonces, la vida produce épocas, ¿sí? De nuevo, estas épocas no están determinadas o no se pueden determinar por programas culturales, como le llama, o por un punto de vista teorético, ¿sí? Sino que en sí misma la vida se da un sentido y ese sentido, vamos a llamarlo como lo dice de otra manera en Ser y Tiempo, es epocal, ¿vale? Aquí ya es claramente, ya está señalando, por lo menos en estos, la fenomenología hermenéutica y la fenomenología histórica hermenéutica, ¿vale? Ok, para terminar quisiera que dejarles aquí dos citas que son muy problemáticas. Por ejemplo, está esta de la página 87-88, que después nos vamos a meter con esta cuestión de la política de la fenomenología. Lo voy a citar completo, ¿no? Lo voy a leer completo para que ustedes lo puedan luego revisar en casa. Dice, pero imaginemos que de repente sacamos a un negro senegalés de su cabaña y que lo colocamos en esta aula. Resulta difícil precisar con exactitud lo que vería al fijar la mirada en este objeto. Quizá viera algo relacionado con la magia o algo que sirve para protegerse de las flechas y de las piedras, pero lo más probable es que no supiera qué hacer con esto. ¿Acaso vería simples complejos de colores y superficies, una mera cosa, algo que simplemente se da? Así, pues mi mirada y la del negro senegalés son fundamentalmente diferentes. Lo único que tienen en común es que en ambos casos se ve algo. Admitiendo que las vivencias fueran fundamentalmente diferentes y que solo existieran mis vivencias, afirmo que las proposiciones universales válidas son posibles. Esto implica que estas proposiciones también serían válidas para la vivencia del negro senegalés. Dejemos esta afirmación momentáneamente a un lado, y fijémonos otra vez en la vivencia del negro del Senegal. Incluso en el caso de que viera la cátedra como algo que simplemente está ahí, esta tendría para él un significado, un momento significativo. Sin embargo, existe la posibilidad de mostrar que la hipótesis de que el negro senegalés repentinamente trasplantado al aula, a pesar de carecer de una formación científica, aunque no carente de cultura, viera la cátedra como algo que simplemente existe, es un contrasentido, pero no es contradictoria, es decir, que no es simplemente desde el punto de vista formal y lógico. Antes bien, el negro senegalés vería la cátedra como algo con lo que no sabría qué hacer. El significado de la extrañeza instrumental y el significado de la cátedra son absolutamente idénticos en su esencia. Ok, digamos de principio, aquí está haciendo un análisis de lo que después va a ser el análisis de los objetos técnicos en Ser y Tiempo, que es el ser a la mano, ¿no? De la idea de la extrañeza instrumental, ¿no? Los objetos como que no tienen
un uso vamos, la existencia del objeto no está determinado por su uso, ¿vale? Entonces, eh, la primera relación con los objetos es de extrañeza instrumental, ¿vale? Eh, pero lo interesante aquí, ¿por qué le he llamado la política de la fenomenología? Es por esta discusión sobre voy a decirlo así, sobre las singularidades de la experiencia y cómo la experiencia viene con sentido para Heidegger. Aquí, digamos, él pone un ejemplo muy complicado para nosotros ahora, pero piensa un negro de Senegal y él, un alemán, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Y los dos están viendo una cátedra, ¿vale? Vamos a ver, están viendo dónde se sube Heidegger a dar clases, en un salón, ¿vale? En una universidad alemana. Y él va a dar clases de ontología, ¿vale? Eso está pensando. Entonces, ¿qué es lo que ven los dos? Está tratando de analizar la experiencia y las percepciones y la vivencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, las caracterizaciones que hace del negro senegalés, uno podría pensar que están plagadas de eurocentrismo y de un punto de vista, eh, pues sí, europeo y hasta cierto punto racista. Esta es una discusión que va a estar en el centro de las lecturas contemporáneas de Heidegger. Cómo al analizar la experiencia, qué tipo de experiencia está analizando. Porque él no niega que el negro senegalés puede tener una experiencia, digamos, una experiencia en donde tenga, digamos, donde sea universalmente válida, ¿vale? No lo está excluyendo de una experiencia universal, ¿sí? Pero él piensa que hay experiencias entre él y la del negro senegalés, como él lo dice, que son absolutamente distintas, ¿sí? Entonces, allí hay un índice que después vamos nosotros a retomar más adelante en el curso sobre la política en el pensamiento de Heidegger. Y por último, tengo esta, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de comparar experiencias históricas, ¿vale? Él aparece en la página 90 un poco después, de nuevo, está en la cuestión que está acá, porque él metodológicamente piensa que puede comparar su experiencia con la del negro senegalés. Ahí hay un presupuesto que él no ha puesto a discusión, ¿vale? Y que está traicionando, él mismo lo dice, el presupuesto de destruir o de poner en paréntesis eh, eh, cualquier presupuesto, ¿no? En el método fenomenológico. Pero aquí él dice que puede comparar experiencias históricas. Y aquí está comparando experiencias, vamos a llamarlo individual, porque tampoco es que el negro senegalés realmente exista, él lo está poniendo como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo literario, retórico, ¿no? Para tratar de argumentar lo que quiere, ¿no? Que es que eh, la vivencia originaria viene ya con un sentido, ¿vale? Con un sentido de extrañeza, ¿vale? Que después esto va a ser utilizado en Ser y Tiempo y va a ser utilizado también en el pensamiento de Das Ereignis, como que el acontecimiento está cargado de extrañeza y entonces no puede tener un sentido y ese sentido nos va a exigir poder enunciarlo, ¿no? En el lenguaje, ¿vale? Entonces aquí eh, tiene otro problema, ¿no? Que es que piensa que es posible comparar experiencias históricas. Por ejemplo, dice, contrastemos ahora esta vivencia del astrónomo con la vivencia del coro de los viejos tebanos que en la Antígona de Sófocles miran al sol saliendo a primera hora de la mañana después de la victoriosa defensa de la ciudad de Tebas. Ok, y el ejemplo que pone es un ejemplo literario, ¿vale? Y la pregunta es ahí, ¿cómo una vivencia histórica de un pueblo puede ser salvaguardado en un poema, ¿no? De Sófocles. Y luego, ¿cómo Heidegger puede extraer la vivencia de ese poema y compararlo con la vivencia actual científica? Esto es muy complejo, pero él lo está suponiendo. Él piensa que puede extraer el sentido de esta vivencia del pasado, traerla al presente y compararla con la vivencia científica, ¿vale? Y entonces en esa contrastación, perdón,
se va a mostrar la diferencia entre lo genuino y lo teorético. Esto, digamos, metodológicamente tiene muchos problemas, pero está en el texto de Heidegger, ¿vale? Entonces, yo lo que quisiera es dejarlo aquí, ¿no? Ustedes saben que pueden preguntarme en, en Classroom lo que quieran, ¿no? Vamos a seguir discutiendo. Ya tenemos otro texto. El texto que tenemos para revisar posteriormente es Ejercitación en el Pensamiento Filosófico, ¿vale? Es un texto del treinta y tantos, según yo. No es del 41 y del 42. Entonces, es un texto posterior, más cercano, de hecho, al texto de qué significa pensar, ¿no? Y también al texto de tiempo y ser, pero que es muy claro aquí la idea de que el pensamiento es una ejercitación. ¿Pero de qué tipo de ejercitación? ¿Tecnológica o de qué tipo? ¿O artesanal? Vamos, a esto vamos a llegar después. Pero ustedes ya también tienen ahí una actividad pensada para esto, ¿vale? Que es que tienen que hacer un video de 5 a 10 minutos. Ustedes tienen que atreverse a hacer eso, ¿vale?